capítulo 1, versículo 1. Daniel capítulo 1, versículo 1. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Daniel 1, versículo 1 en adelante. Amén. Lo leemos a la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, aleluya, enseñados en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad para con el jefe de los eunucos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos hable. Padre, te damos las gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, nos has llamado, Señor, nos has salvado, nos has limpiado, nos has rescatado, nos has dado vida y vida en abundancia. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que tú nos hables, que unges mis labios, que salgan de mis palabras de vida. La palabra tuya es viva y eficaz, Señor, que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí. No yo, sino Él a través de mí para cada uno de nosotros, y que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro ser y quebrante todo aquello, Padre Santo, que no te agrada, que nos exhortes, Señor, que nos enseñes y que nos, Señor, nos consueles también con tu santa y divina palabra y nos edifiques y nos dé fortaleza, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que no te conoce, Padre, revélatele, salva, sana. Aquellos que están escuchando a través de las redes sociales, Padre, llega a los hogares. Llega ahí a los que están a través de Radio Salvación, los que están en su carro, Señor, donde quiera que estén. Señor, que tu palabra haga aquello por lo cual tú la envías en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y hoy vamos a hablar bajo el tema Daniel, un ejemplo para nuestra vida diaria. Daniel, un ejemplo para nuestra vida diaria. Aleluya. ¿Quién era Daniel? Su nombre significa Dios es mi juez. El nombre de Daniel significa Dios es mi juez. Qué bonito, ¿verdad? Aleluya. Daniel era un muchacho de la tribu de Judá. Se cree que era descendiente del rey Ezequías, pero lo cierto es que Daniel era de una familia educada de la clase alta de Jerusalén y era de linaje real. Lo leímos en el versículo 3. Aleluya, que el rey Nabucodonosor le dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, de linaje real, de los príncipes, de las importantes en Jerusalén, ¿verdad? Para que estuviesen delante del rey, para que le sirviesen en la corte real de Babilonia. Nabucodonosor no iba a coger extranjeros
¿verdad?, jóvenes extranjeros de la clase baja para que estuviesen en el palacio real, ¿verdad?, para que les sirviesen. Dice la Biblia, en el versículo 4, dice que eran muchachos en que no hubiese tacha alguna. Eran muchachos de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. O sea, era gente estudiada, ¿verdad? Eran gente importante, Daniel y esos muchachos. Aleluya. Eran importantes primeramente porque eran parte del pueblo de Dios. Eran del linaje real de Judá. Me llama la atención mientras pensaba en el mensaje, ¿verdad? Meditaba ahí mientras cantábamos, me llegó a la mente, Daniel era del pueblo de Dios y de la tribu de Judá y era del linaje real. Mis amados hermanos, nosotros somos parte del pueblo del Señor y en la nueva criatura que Cristo hizo a través de nosotros, ¿verdad?, que Dios hizo a través de Jesucristo, somos del linaje real también. La Biblia dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. Dice la Biblia también que vamos a reinar con Jesucristo. Entonces somos del linaje real, somos hijos del Dios Todopoderoso, gracias por Jesucristo. No porque nosotros podamos hacer algo por nuestras propias fuerzas o porque nosotros lo merecíamos, sino por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vino, nos lavó, nos limpió, nos dio una posición, nos dio ropas nuevas, ropas reales, que aún no se ha manifestado todavía físicamente, pero se va a manifestar y pronto. Dice que seremos transformados en un momento, un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Este cuerpo se transformará en un cuerpo incorruptible. 1 Corintios 15, del 51 en adelante, habla acerca de eso, de esa transformación. Ese somos nosotros, somos del linaje real de Dios, aleluya. Dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Rey, Él es nuestro hermano mayor, Él es nuestro Señor. Aleluya, nos compró a precio de sangre. Muchas veces ignoramos esas verdades tan grandes y que son bíblicas y escuchamos mucha gente, ¿verdad?, que se usan, lamentablemente, mucha gente en el pueblo, aleluya, iglesias liberales o iglesias apóstatas usan mucho esto de hijos del rey. Pero si nosotros ponemos atención, están diciendo una verdad. Nada más que ellos lo usan para su beneficio y para lucrarse y para vanagloriarse. Pero aquí cada uno que ha nacido de nuevo es hijo, es de linaje real, cada uno. Por eso aquí la Biblia nos manda que no miremos unos a otros con ese amor, en esa igualdad. Aquí no hay nadie más grande que nadie, ni nadie mejor que nadie. Aquí el grande se llama Jesucristo. Entonces, pero nosotros somos parte de ese pueblo de Dios como lo era Daniel. Daniel en su humanidad judío, ¿verdad?, era linaje real, o sea, su familia era linaje real. Nosotros en lo espiritual somos de linaje real, de linaje celestial, pueblo escogido de Dios, ¿verdad?, nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, aleluya. Primera de Pedro lo dice. Pero entonces, ¿quién era Daniel también? Era un joven que tenía metas para su futuro. Porque en veces leemos y la Biblia no lo especifica, pero era un hombre que vivía en Jerusalén, un jovencito, que como todo joven tiene sus metas, tiene cosas que quiere alcanzar para su futuro. Quizás él se quería casar, quizás quería tener hijos, hacer una familia. La Biblia no lo dice, pero si nosotros escudriñamos la palabra y dejamos que el Señor ministre la palabra en nuestros corazones. Daniel era un humano igual que nosotros. Tenía sentimientos, pero era un jovencito que quizás, por eso le digo, quería casarse, quizás tenía una esposa, muchos hijos, una buena posición en el Palacio Real de Jerusalén, en Jerusalén. Aleluya. Era un joven instruido, pero era un joven instruido desde su niñez en el camino de Dios. Y no solamente era instruido en la teoría de la ley, en otras palabras, se le enseñaba la ley nada más, sino que se enseñaba desde niños a tener una relación con Dios, a conocer a Dios, a tener esa experiencia con Dios, a saber quién era el Dios que a él le servía. Por eso el trabajo de nosotros o el trabajo de los padres es no solamente enseñarle las palabras, porque se puede enseñar la palabra así en teoría y tiene un conocimiento de la palabra, pero no lo llevan a una relación con el Dios de esa palabra. Y Daniel tenía una relación desde joven con el Dios de esa palabra, lo vamos a ver.
Entonces, el trabajo del padre o la madre no solamente es inculcarle al niño la palabra, como dice la Biblia en Deuteronomio 6, sino a que ese niño tenga una relación con Dios, que tenga una experiencia con Dios, con el Cristo resucitado. Aleluya. Y ese Daniel tenía esa experiencia con Dios. Desde joven él conocía a Dios. Entonces vemos ahora que él tenía una vida en Jerusalén tranquila, ¿verdad? Una vida, pero vemos que de un momento a otro su vida cambia. Aleluya, cambia de un momento a otro. Ahora Daniel está mirando cómo el ejército de Babilonia, el gran ejército de Babilonia, hace un sitio a Israel, lo rodea a Jerusalén y está viendo cómo el ejército babilónico está rompiendo las murallas, está rompiendo las puertas para invadir a Jerusalén y llevar cautivo a los ciudadanos de Jerusalén. Hermanos, eso le está cambiando la vida en un momento, en un día. Él está viendo cómo el ejército, ¿verdad?, está acampando a través de la ciudad. Él ve, pero él estaba escuchando también un profeta que había de Dios ahí llamado Jeremías, que denunciaba el pecado del pueblo y le decía al pueblo que si seguían en ese pecado, que si seguían en esa maldad, Dios iba a traer al rey del norte, a los babilonios para que los llevara cautivos por causa de la desobediencia. Entonces ese joven en ese día le está cambiando la vida, lo están llevando cautivos. Están viendo cómo se meten a la ciudad, cómo sacan de las casas a la gente, a la multitud. Quizás muchos están cayendo muertos a espada, hijos, ¿verdad?, familiares. Él está viendo todo ese escenario que no es fácil. No es fácil, hermanos, que están destruyendo la ciudad, la quemaron, el templo de Dios está siendo destruido. Los utensilios del templo del Señor están siendo sacados de allí para llevarlos a un lugar extranjero, a una tierra desconocida. Daniel no sabía lo que le iba a acontecer allá. Pero Daniel, en medio de esa situación, Daniel confiaba en Dios. Daniel tenía fe en Dios. Vemos en este tiempo que estamos pasando, en un momento cambió todo. El mundo se paralizó, el mundo cambió por una pandemia. Hermanos, y quizás Daniel no escuchaba a Jeremías hablando, predicando que venía juicio por causa del pecado, y Daniel nunca quizás pensó que vendrían los tiempos de sus días, en su vida, pero le llegó en el tiempo de Daniel. Nosotros escuchamos hablar y sabemos lo que la Biblia dice, que vienen juicios de Dios, que viene destrucción para la tierra, pero ¿cuándo nosotros íbamos a pensar que yo no lo pensaba, que en mis días iba a venir una pandemia, que iba a paralizar al mundo completo? Se predica que Cristo viene. La Biblia nos anuncia que el Rey viene, Jesucristo viene. Y viene, hermanos, Él va a venir, Él lo dijo, lo prometió. Pero puede suceder en nuestros días también. La palabra dice, Jesús dijo que cuando viera todas estas señales, que estuviesen erguidos, levantar vuestra mirada, vuestra cabeza, que vuestra redención está cerca. Todo esto que nos está aconteciendo son señales de que nuestro Señor vendrá. No sabemos el día y la hora, como dice la Biblia, pero Él viene. Pero entonces tenemos que creer a lo que dice la palabra, que Él viene, y estar preparados para cuando Él venga no nos tome por sorpresa, que no nos tome, ¿verdad?, como eso dice, un siervo negligente, haciendo lo que nosotros queramos, sino lo que es la voluntad de Dios. Y esto le cambió la vida a Daniel en un momento a otro. Como vuelvo y repito, el mundo cambió completamente. De aquí para adelante el mundo no vuelve a ser igual. Por eso nos vemos, ¿verdad?, con máscaras. Estamos en la congregación con máscaras. Usted ve a la gente andando en máscaras. Usted ve la televisión, todo el mundo en cada rincón del mundo con máscaras. Va a cambiar completamente. Todo va a cambiar. Y todo esto está escrito porque tiene que cumplirse. Cosas peores vienen a la tierra. Van a venir cosas peores. Esta plaga trae consecuencias. Va a traer más cosas. Los gobiernos están viendo a ver cómo van a eliminar la moneda. Todo eso, la moneda física, el dólar. Por ejemplo, nosotros cuando uno va al supermercado, voy a Giant, al supermercado, y ahí en el Desert no aceptan cash, no aceptan efectivo.
Tienen que ser todo a través de tarjeta. Hermanos, todo esto se está preparando, lo que ya está escrito, el gobierno mundial del anticristo, un nuevo orden mundial. Todo se irá dando a su tiempo. Se va a cumplir la palabra. Pero va a sonar la trompeta también. Y Cristo, el Rey de Gloria, vendrá por su pueblo. Entonces, aleluya. Daniel le sucedió eso en esos días. Él quizás no lo esperaba. Aleluya. Fue llevado cautivo con los de la cautividad de Jerusalén, Babilonia se los llevó. Llegó a una tierra distinta a su tierra, con costumbres totalmente diferentes a las suyas. Porque aunque muchos en Jerusalén habían tomado las costumbres de las naciones vecinas, habían empezado a adorar dioses, por eso es que el profeta Jeremías le demandaba el pecado, porque habían tomado las costumbres de las naciones que estaban alrededor, sus costumbres, y Dios quería que su pueblo, y quiere que su pueblo sea diferente. Daniel mantenía las costumbres que Dios había dado a su pueblo, para que anduviesen ellas. Cuando estoy hablando de costumbres, estoy hablando, aleluya, de prácticas en la vida diaria, un estilo de vida. El pueblo de Dios tiene que tener un estilo de vida completamente diferente a los del mundo. ¿En qué me refiero? En sus actos, en su manera de conducirse, en todas las áreas de la vida. Entonces ahora llega a una tierra completamente diferente y es escogido por el rey Nabucodonosor para que sea apartado por 3 años y empiece a estudiar las lenguas de los cananeos y las prácticas. Y quizás todas esas cosas que se les enseñaba en Babilonia eran completamente contrarias a lo que se les enseñaba en Jerusalén. Era completamente diferente. Aleluya. Llegó allí, fue llamado y se le fue la esperanza de quizás tener una esposa, tener una familia, porque lo hicieron eunuco. Él fue eunuco, vino a ser eunuco en Babilonia, apartados para el servicio del rey de Babilonia. Hermanos, y en todo eso que Daniel estaba pasando, Daniel se mantenía firme, creyendo en su Dios, teniendo fe en su Dios. Aleluya. Ya él no estaba ahí con sus padres, era un jovencito. Aleluya. Se les estaba enseñando el lenguaje de allí de Babilonia, pero dice que también se les señaló la porción de la comida del rey y el vino del que el rey tomaba. Eso lo vimos en el versículo, aleluya, en el versículo 5 de capítulo 1. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante de Dios, del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. Santo Jesús. Esa comida que se veía deliciosa, porque el rey Nabucodonosor, la Biblia le llama rey de reyes, Señor de señores, pero con letra minúscula. Aleluya. Entonces era el rey de la potencia mundial en ese tiempo. Imagínense los manjares que comía ese rey. Imagínense el vino que tomaba ese rey, el mejor. Los mejores manjares se le servían a él. Pero a estos jóvenes, a Daniel, se les separó eso para que ellos participaran de esa comida. Pero esa comida era completamente era contraria a la ley judía. Dice que ese jovencito, aunque esa comida se veía deliciosa, era un manjar a los ojos de él, ese joven todavía se mantenía firme en sus convicciones acerca de su Dios y de su ley. Aunque la comida del rey se veía apetitosa a los ojos de Daniel, Daniel sabía que si cedía a comer esa comida, iba a ofender a Dios. Iba a ofender a Dios. ¿Por qué? Porque en la ley que Dios le dio a Moisés, Dios les restringió de muchos animales inmundos que ellos no podían comer, de muchas comidas, del vino, porque el vino podía entorpecer su entendimiento y llevarlos a pecar en contra de Dios. Entonces Daniel se mantuvo firme
en tierra extranjera, en lo que sus padres le habían enseñado, en el Dios que él había conocido. Por eso es que le digo que Daniel en el versículo 8 dice que aunque vio esos manjares, aunque vio esa comida apetitosa, aunque vio ese vino tan delicioso que quizás rociaba, como dice la Biblia, ese aroma tan delicioso, quizás le llevaron una chuleta, un buen bistec, unos camarones bien al ajillo, como sea, y olía delicioso. Daniel no se dejó impresionar por lo que el rey de Babilonia quería que ellos ingirieran. ¿Por qué? Porque Daniel tenía su convicción en lo que ya Dios le había dicho. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Aleluya. Mucha de esa comida era sacrificada primeramente para los dioses paganos. El vino era derramado como libación para los dioses paganos. Daniel sabía todo eso. Daniel, al proponerse agradar a Dios en su corazón, aleluya, fue un valiente. Cuando Daniel, dice la Biblia, que se propuso, es que se resolvió en su corazón, determinó, decidió en su corazón no contaminarse. Cuando estamos hablando de contaminarnos, estamos hablando de ensuciarnos, de ensuciarse. Aleluya. Está hablando de algo inmundo, de algo que desagrada a Dios. Entonces Daniel resolvió, determinó, propuso en su corazón, en su mente. Cuando está hablando del corazón, está hablando en su mente, de no contaminarse, de ensuciarse, de mancharse. Nos habla algo inmundo. Aleluya. El proponerse, hermanos, agradar a Dios en su corazón, de serle fiel a Dios, es de valientes. Necesita valentía, necesita decisión, conocer a Dios. Jesucristo, Mateo 11, 28. Aleluya. Mateo 11, 28, no, ese lo tengo. Bueno, Jesús dijo en Mateo 11, dijo que el reino de los cielos solo los violentos lo arrebataban. La gente valiente, la gente esforzada, que se esfuerza para negarse a sí mismo, para agradar a Dios. ¿Usted cree que Daniel no se esforzó, digamos, el negarse a consumir esos apetitosos manjares de Babilonia por agradar a Dios? Se esforzó. Lucas 9:23 dice, Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando Daniel propuso en su corazón de agradar a Dios, él se estaba negando a sí mismo. Negó el yo, negó el agradarse a él para serle fiel a Dios. No cambió a Dios aún por sus deseos, por lo que le pedía, quizá la carne. Quizás eso se veía muy delicioso, como le digo, pero él se mantuvo firme en serle fiel a Dios. Nosotros vivimos en un tiempo, mis amados hermanos, donde el mundo ofrece tanto, ¿verdad?, a la carne, a los deseos apetitosos de la carne, que es fácil desviarse del propósito y de la voluntad de Dios, porque nuestra naturaleza caída es terrenal. La carne es terrenal. Para uno desviarse del camino de Dios no tiene que hacer nada, simplemente suplir, dejarse llevar por la carne, por sus deseos. Y es fácil. Pero serle fiel a Dios necesita ser de valiente, necesita esforzarse, proponerse, decidirse. Aleluya, de serle fiel a Dios. Hay tantas riquezas en el mundo, materiales, que si nosotros quitamos nuestra mirada de lo celestial, es fácil, hermano, seguir la corriente. Aleluya. Especialmente cuando nosotros vamos a ver que el proponerse, serle fiel a Dios, o sea, agradar a Dios, que Dios sea primero en todo lo que nosotros se refiere en nuestra vida. Que hagamos morir el yo, que nos quitemos nosotros para que Él sea el que gobierne nuestra vida, para que Él sea el todo, como dice la Biblia, como Él tiene que ser. Eso va a acarrear persecución, eso va a acarrear cosas a nuestra vida.
sufrimiento. Primero, hermanos, porque no es fácil golpear nuestro cuerpo, como dice Pablo, golpearnos a nosotros mismos, pelear contra nosotros mismos. Segundo, porque se van a levantar muchos incluso de nuestra familia, de los mismos de la congregación, de la misma iglesia, en otros lados, en otras congregaciones. Cuando uno quiere agradar a Dios, Pablo dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Por qué? Porque vamos a ir navegando en contra de la corriente, en contra de lo que le agrada a la gente, de lo que le agrada a la carne. Entonces nosotros podemos ver que Daniel es un ejemplo no tanto para nosotros los adultos, sino para los jóvenes, para los niños, que desde la niñez, desde la juventud se puede tener una experiencia con el Dios vivo, con el Dios real. Y antes de que venga la tentación, antes de que venga lo que le agrada a la carne, que eso viene todos los días, ¿verdad? Pero nosotros por eso tenemos que plantearnos en nuestra mente y decir, yo tengo que serle fiel a Dios. Yo no puedo cambiar a mi Dios por cualquier cosa. Aleluya. En el capítulo 3 vemos que no fue solamente Daniel, sino eran 3 jóvenes, ¿verdad? Que era Ananías, Azarías, Sadrach, Misael y Ananías, aleluya. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Eran 4. Y en el capítulo 3 vemos a estos jóvenes que se decidieron también en su corazón desde el principio, juntamente con Daniel, a guardarse para Dios. Vemos que el rey Nabucodonosor levanta una estatua grandísima. Una estatua para que la gente lo adore, para que adorara esa estatua. Y dice que hizo sonar la bocina, el son de trompeta, era una pompa grandísima que de toda tribu, lengua y nación tenían que venir y postrarse ante esa imagen y darle un culto, darle adoración. Es tipo del gobierno del anticristo. Pero entonces, cuando sonó la trompeta, cuando sonaron las bocinas y todo el mundo se postró a adorar a esa imagen. Pero hubieron 3 jóvenes hebreos, esos 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, no se postraron ante esa imagen. Decidieron mantenerse firmes de adorar solamente a Dios. Y como resultado fueron traídos delante del rey. Y el rey les dijo, si no se postran delante de esa imagen que yo hice y la adoran, van a ser echados en un horno de fuego ardiente. O sea, esta gente se propuso en su corazón de serle fiel a Dios, aun cuando eso trajese la muerte a sus vidas. No les importaba la muerte, lo que les importaba era serle fiel a Dios. Entonces el tema es Daniel, un ejemplo para nuestra vida diaria. Hermano, eso es un ejemplo para nosotros, y en la Biblia hay muchos, ¿verdad?, de cómo sí se puede serle fiel a Dios, especialmente en el nuevo pacto, cuando se nos es dado el Espíritu Santo para que imparta nuestra fuerza para servirle a Dios. Por eso en los momentos difíciles, cuando nosotros representamos en la vida adversidades, si decidimos serle fiel a Dios, Dios nos va a dar la gracia, la fuerza y el poder para salir adelante ante esa tentación, ante esa adversidad, como lo hizo con Daniel y estos jóvenes. Entonces Nabucodonosor le dijo que tenían que postrarse, y esos jóvenes le dijeron al rey, rey, no es necesario que nosotros respondamos sobre este asunto. Al Dios que nosotros servimos, Él puede librarnos de tu mano y de tu horno, del horno ardiente, oh Dios, nos librará. Y si no nos libra, dice, sepa, oh Dios, que no nos postraremos, sepa, oh Rey, que no nos postraremos ante esa imagen, ni ante tus dioses adoraremos. Y vemos cómo en esa situación adversa, ellos decidieron honrar a Dios y Dios los honró. Su nombre fue glorificado en medio de la adversidad de sus siervos. Aleluya, porque cuando conocemos la historia que fueron echados al horno de fuego y allí se manifestó la gloria de Dios, y el rey dice, no fueron 3 los que echaron ahí, y dice, sí, oh rey, y dice, yo veo 4 que se pasean ahí libres, porque los echaron atados, pero andaban paseándose libres. Aleluya. En el capítulo 6 también podemos ver que Daniel lo puso Dios en alto en Babilonia y lo puso como un ministro, ¿verdad?, del gobierno de Nabucodonosor. Y los que estaban allí se llenaron de celos. Los gobernantes de Babilonia se llenaron de celos por la actitud,
por ver cómo Dios prosperaba a Daniel en todo. Por un joven que se propuso en su corazón de obedecer a Dios, de no cambiar a Dios por nada. Dios lo honró, porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Entonces Daniel buscaban de cómo ver que hallarle alguna falta para acusarlo delante del rey, para que el rey lo encarcelara. Y dice que estudiaban por todas las áreas monetarias a ver si Daniel se robaba de lo que entraba, ¿verdad?, de los impuestos de Babilonia, y por nada. Dice que Daniel fue sin tacha, perfecto en todo. Un ejemplo para seguir en nuestros trabajos, nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, que aunque somos débiles, aunque tenemos una naturaleza débil, si nos proponemos agradar a Dios, Dios nos da la fortaleza para vencer esas debilidades. Aleluya. Y entonces ellos, dice, a Daniel no hay nada que nosotros podamos acusarlo, solamente con una cosa, en cuanto a su Dios y su religión. Porque Daniel daba testimonio de que le servía al Dios vivo, al Dios verdadero. Y dice que hicieron un edicto de que nadie podía hacer una petición durante 30 días, ¿verdad? Se la presentaron al rey, a Darío. Aleluya. Y dice que si alguien hacía una petición a un Dios o a un rey fuera de él, durante 30 días fuera echado al pozo de los leones. Y dice la Biblia, nos enseña que Daniel escuchó del edicto, porque el rey lo firmó y le pareció bonito, claro. Y Daniel escuchó el edicto, la amenaza de que si cualquiera oraba, hacía una petición a su Dios, iba a ser muerto, echado a los leones. Y dice que Daniel se fue para su casa, abrió las ventanas y empezó a orar como lo hacía hacer siempre. 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén, hacia donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el templo de Dios. Aleluya. Él no le importó su vida tampoco, porque en lo que se refiere a nuestra relación con Dios, nadie nos tiene que dar órdenes que hagamos y que no hagamos, porque nosotros tenemos que mantener esa relación con Dios. Nadie se puede interponer entre Dios y usted. Nadie le puede decir que no busque a Dios, ¿por qué? Porque Dios ha hecho tanto con nosotros, hermanos, que como nosotros no vamos a buscar a Dios. Aleluya. Nosotros entonces podemos ver que el que quiere agradar a Dios, el que quiere servir a Dios de corazón, porque Daniel no hizo estas cosas para que lo viera la gente, para que la gente viera qué religioso era, qué bien se veía, qué espiritual era. No, Daniel lo hacía de corazón, porque quería agradar a Dios. Él quería honrar a Dios en todas las áreas de su vida. Es un ejemplo a seguir. Nosotros igualmente, amados hermanos, igual que Daniel, que él vivió en un país extranjero, nosotros estamos en un mundo extranjero. La Biblia dice, Jesús orando, ¿verdad? En Juan 17 dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Nosotros somos extranjeros en esta tierra. Las costumbres que practicábamos antes, las costumbres de esta tierra, no son las costumbres del reino celestial. Nosotros hemos sido pasados de las tinieblas a la luz admirable, de la potestad de Satanás al reino de Cristo. Ahora tenemos otras costumbres, pero estamos en un mundo que quiere inculcarnos sus costumbres, que quieren a la fuerza impartirnos sus costumbres. Entonces, de la misma manera que Daniel, nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón de no cambiar a Dios por nada de lo que este mundo ofrece, por nada de lo que la carne quiera satisfacerse. Y no es fácil. No es fácil, hermanos, porque es una lucha diaria. Es una lucha diaria del negarnos a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice que nos abstengamos, dice que él ruega como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí. La naturaleza esta vieja caída que ya no nos pertenece. Por eso Pablo nos manda, Dios a través de Pablo nos manda a despojarnos de esa naturaleza, porque ya nos pertenece. Ya no somos terrenales, somos celestiales.
Es lo que la Biblia nos enseña. Pero es una batalla. Dice que os abstengáis, que os neguéis de los deseos carnales, de los deseos de lo que la carne pide. Dice que batallan contra el alma. O sea, batallan. Esos deseos quieren manifestarse, pero nosotros tenemos que abstenernos de ellos. ¿Y cómo nos vamos a abstener? Por medio de la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Aleluya. Por medio de esa fuerza, por medio del poder de Dios, por medio de la gracia del Señor. Cantábamos ese himno, ese coro que dice: a veces me siento débil. Nos sentimos débiles, sentimos que ya no podemos, sentimos que la carne, el Satanás y la carne, el mundo nos tienen acorralados, sentimos que vamos a fallecer, a caer, a fallarle a Dios, y muchas veces le fallamos. Demasiadas veces podemos decirle fallamos, pero venimos a su presencia, Él nos perdona y nos renueva. Y dice: me siento débil, pero levanto mis manos al cielo. Y Cristo fuerzas me da. ¿Quién nos da las fuerzas? Cristo. Las fuerzas no son nuestras, son de Él. La Biblia dice que la batalla no es nuestra, es de Él. Aleluya. Para ir cerrando, la fe verdadera nos lleva a negarnos a nosotros por agradar a Dios y obtener de Él las promesas eternas que Él ha hecho por medio de Jesucristo. Lo repito, la fe verdadera nos lleva a negarnos a nosotros para agradar a Dios y obtener de Él, de Dios, las promesas eternas que Él ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros vamos al capítulo 11 de Hebreos y hace una lista de los, le llaman el museo de los héroes de la fe, que dice que por la fe Abraham, cuando fue llamado, aleluya, salió de su tierra para ir a un lugar que no conocía, no sabía para dónde iba, pero Dios le dijo: sal y yo te diré para dónde vas, yo te guiaré. Se negó a sí mismo, dejó su familia, dejó sus tierras, dejó toda su vida atrás por obedecer a Dios, porque él sabía que lo que Dios le estaba prometiendo era mejor que lo que él tenía. Hermanos, lo que Dios nos ofreció a nosotros, lo que Dios nos dio a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, la salvación, la vida eterna, aleluya, entrada al reino celestial, es mucho mejor que lo que teníamos antes. Es mucho mejor que lo que el mundo nos ofrece. Es mucho mejor que los apetitos de la carne, porque van a venir, si nosotros suplimos o satisfacemos la carne, se satisface por un rato, pero al tiempo quedamos vacíos, quedamos insatisfechos, y sobre todo, conociendo a Dios, quedamos con esa culpabilidad de que le fallamos a Dios. Viene el enemigo, nos acusa, dice que es el acusador de los hermanos, acusador nuestro. Entonces, lo que Cristo nos ofrece es mucho mejor. Abraham y ellos conocieron eso, que lo que Dios les ofrecía era mucho mejor que lo que ellos tenían, y salieron. Igual que Noé, igual que todos esos hombres. Pero en el capítulo 11, versículo 24 de Hebreos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, Moisés, por medio de la fe, por esa confianza en Dios, porque conoció a Dios, se negó de los deleites que él gozaba en Egipto. Ser llamado hijo de la hija de Faraón, ser llamado nieto del Faraón, de participar de las riquezas de Egipto. No estaba hablando de cualquier persona, era el Faraón, otro gobernador mundial en ese tiempo. Egipto, en el tiempo que Moisés estaba, era la potencia mundial, pero él rehusó eso, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Ve, hermanos, él escogió el maltrato, el vituperio, la burla, porque él sabía que lo que Dios ofrece es eterno, es mejor que lo que él podía estar gozando en Egipto, de esos, del oro, de la plata, de los placeres. Escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales
del pecado. Porque el pecado trae deleites, pero son temporales. Se deleita la carne en el pecado, se deleita, pero es temporal, es pasajero. ¿Y por qué él se negó? Porque teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo, la vergüenza de Cristo, los rechazos de Cristo. Él tenía por mayor riquezas eso, que lo rechazaran, que fuera avergonzado, que se burlaran, que gozar que los tesoros de Egipto, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, tenía puesta la mirada en el premio, en lo que Dios ofrece. Por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, Moisés veía las riquezas de Egipto, veía el oro, veía los caballos, los carros, veía la riqueza, las tierras que todo él podía obtener, poseer. Pero cuando él lo puso en balanza, cuando él pesó lo que Dios le daba y lo que le daba a Egipto, lo que le daba al mundo, lo que le daba los deseos de la carne, dice, no, yo prefiero lo que Dios me da, porque lo que Dios me da es eterno, lo que Dios me da permanece, porque los deseos de la carne y la vanagloria de la vida dice que pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Para cerrar, cierro con esto, dice Daniel y estos hombres de Dios, que léase el capítulo 11 de Hebreos en la casa, que va a ser bien edificado. Daniel y estos hombres de Dios se dieron cuenta que el valor y el privilegio de ser parte del reino de Dios, oiga lo que se dieron cuenta, que el valor y el privilegio de ser parte del reino de Dios, de ser un hijo de Dios, lo grande que es Dios y que nada se iguala a Él. Él se dieron cuenta que nada de lo que es Dios, de lo que Dios ofrece, de las cosas que Dios da, se comparan a las cosas que el mundo da. Nada se compara. Entonces, ellos miraron lo que Dios da. Por eso que nosotros tenemos que hacer un alto a nuestras rutinas diarias y meditar en lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que Cristo nos ofrece a nosotros y decir un momento, ese Dios tan grande que me amó tanto, que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que yo pudiese tener vida, me perdonó mis pecados, me hizo una nueva criatura, ¿cómo yo lo voy a cambiar por esto? Ellos se dieron cuenta lo grandioso que es ser parte del reino de Dios, de la familia de Dios. Hermanos, nosotros lo que hemos recibido de parte de Cristo no es cualquier cosa. El llamado que hemos sido, el llamado que nos han hecho a nosotros, no es cualquier cosa. Ser parte del reino celestial, del reino de Dios, es lo más grande. Entonces, cuando ellos pudieron comprender eso, cuando Daniel comprendió lo que era de su posición como hijo de Dios, de su posición en el pueblo de Dios, de su identidad que Dios le dio, Moisés entendió eso, Abraham entendió eso. Cuando Daniel vio los manjares de Egipto, dice, eso no es nada con lo que Dios me dio. Eso es basura. Eso es cualquier cosa. Pablo lo dijo, todo lo que puedo obtener yo en mis fuerzas, en mi carne, en lo de este mundo, lo tengo por basura por con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él perfecto, justificado. Hermanos, entonces ellos compararon eso y no se dejaron intimidar, no se dejaron, aleluya, no se dejaron impresionar por lo que el Nabucodonosor, Faraón, el mundo, la carne, el diablo les ofreció, porque ellos vieron que lo que Dios ofrece es incomparable. Nada se compara a lo que nuestro Dios nos da. Nada se compara con lo que usted tiene, con lo que yo tengo. Así que hermanos, cuando Satanás, la carne, el mundo nos ofrezca las cosas pasajeras, meditemos un momento y digamos, no, esto no se iguala a lo que yo tengo, a la corona de vida, a caminar en esas ciudades, esa ciudad celestial, en ese mar de cristal, en las calles de oro.
en la nueva Jerusalén, pasar mi eternidad con Cristo. Aleluya. Nada se compara. Entonces estos hombres, Daniel es un ejemplo para nuestra vida diaria. Cuando nosotros meditamos en esto, podemos comprender y entender que lo celestial es lo más grande, que la salvación es lo más grande. Aleluya. Así que mi amado hermano, no hagamos como Esaú, que por un plato de lentejas cambió su primogenitura, su privilegio, sus bendiciones. No permitamos que los deseos de la carne tomen el primer lugar en nuestra vida. No hagámoslos morir. Aleluya. Pidámosle a Dios fuerza para poder hacerlo. Gloria al Señor. Aleluya. Lo que el Señor nos ofrece es incomparable. Vamos a orar.